Y como cada sábado, Carlos, le tenemos que hablar, bienvenida, ¿no? A el doctor Gerbe Cuba García, médico especialista en política de salud pública, comentarista del portal de Opinión El Montonero y también comentarista habitual cada sábado acá en RCR. Doctor Gerbe Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre, buen día. Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. Quiero trasladarle una pregunta en mi buen amigo Oscar Vargas Romero, que nos está siguiendo desde Tacna, ¿no? Porque dice, van a tener al doctor Gerbe Cuba, no te olvides de preguntarle lo que ha decidido el gobierno de Chile, abrir la frontera, ¿no? Me dice, pregúntale porque él tiene una visión respecto a si es o no es conveniente la apertura de fronteras, ¿no? Ya por el lado chileno se han dado algunas directivas, por el lado de Perú, mañana tenemos entendido que va el ministro de Comercio Exterior, ¿no? Entonces, dicho esto, yo cumplo con trasladarle la pregunta de nuestro buen amigo Oscar Vargas Romero, ¿no? Mire, uno de los objetivos fundamentales del actual gobierno y también del ministro de Salud, expuestos inclusive cuando se hizo el voto de investidura en el Congreso de la República, era hacer todos los esfuerzos para que el Perú pueda abrir sus fronteras con los países vecinos. Y esto se refiere no solamente a Tumbes, sino también a Tacna y a Bolivia y a los países, a la triple frontera que tenemos en la selva peruana. Para esto, el Ministerio de Salud ha tenido que elaborar toda una serie de acciones para lograr ese objetivo. Y entonces, la población de Tacna, como todos sabemos, hasta tiene un 50% de sus ingresos económicos a raíz del comercio que tiene con Arica. Entonces, una forma de reactivar la economía es abrir esa frontera. Y por ello es que, con muy buen sentido y muy buen criterio, el gobierno regional de Tacna se esforzó muchísimo en avanzar en el proceso de vacunación. Es una de las regiones que más ha avanzado en vacunación para poder abrir las fronteras. Y ahí la promesa de que este fin de mes se abrirían las fronteras, por un lado, porque el gobierno peruano ya cree que tiene las condiciones necesarias para abrir esas fronteras, van a viajar los funcionarios para ratificar ya esa autoacreditación que ha hecho el gobierno regional de Tacna para abrir esa frontera. Y Chile también ha dado el visto bueno para abrir la frontera, a pesar de que hay algunas manifestaciones en contra de los propios lugareños de Arica, porque ellos señalan que no han sido consultados, una medida centralista del gobierno chileno, y por otro lado también ellos creen que sin abrir la frontera, su propia economía de Arica se desarrolla mejor. En todo caso, esas son las discrepancias de último momento desde el punto de vista político, geopolítico también, porque, ¿por qué no decirlo? Pero ahora viene el tema real de la pandemia. El problema que tiene Tacna es que tiene vecinos que tienen menos vacunas, tiene Puno, que tiene un menor nivel de vacunación, que hace que la relación entre Tacna y Puno sea tan grande que eso pueda generar algunos inconvenientes. Por eso es importante que al margen de la vacuna, el gobierno regional de Tacna fortalezca las acciones de lucha contra la pandemia clásicas, es decir, avance con los espacios físicos entre las personas, mejore los protocolos para atender a los turistas, tomando en cuenta que los turistas chilenos vienen a Tacna con sus familias, con niños, porque son visitas familiares que se hacen en Tacna, y estos protocolos tienen que ser adecuados para que no haya un impacto negativo en Tacna. El otro tema también hay que señalar es que el Perú se encuentra en una calma, ¿no? en un reposo de la pandemia. Si bien es cierto, ha habido, sobre todo en el norte del país, un pequeño recrudecimiento, pero que no es significativo. La cosa en Tacna está más tranquila y yo creo que sí hay condiciones para abrir la frontera con Chile desde el punto de vista epidemiológico. Seguro que el día de mañana lo van a ratificar las autoridades y creo que es un anhelo de la población tacneña que esperamos que se cumpla y que no se postergue más, porque no hay forma de reactivar rápidamente la economía tacneña
si es que los propios tacneños no colaboran con las medidas de precaución, de prevención ante el brote, con las medidas del aislamiento social o la distancia física entre las personas, o los cercos epidemiológicos, o el trabajo con la comunidad, y también, por qué no decirlo, avanzar en la vacunación con los pocos que no se han vacunado todavía en Tacna, porque en Tacna sí hay un alto nivel de vacunación. Con aquellos pocos que todavía son renuentes a hacerlo, lo hagan por el bien de Tacna. Ahora, dicho esto, doctor Cuba, y bueno, y es saludable que Tacna haya asumido una especie de liderazgo en la vacuna, motivado por estas razones que usted expone. Hemos hablado con el señor Guillermo Martorell, también, que estaba allí, ha sido una autoridad, un ejercicio permanente y de preocupación allí, las cosas que suceden en Tacna, y nos daba unas cifras que son realmente importantes, ¿no? Ellos decían que hay 2 millones de turistas antes del 2019 que entraban a Tacna, y que la economía precisamente se nutría con entre 300 a 400 millones de dólares por año que se circulaba allí, producto de ese intercambio y de esa plataforma de servicios que es Tacna para el norte de Chile. Pero si bien es cierto, eso está sucediendo en el sur, lo que sí empieza a haber preocupación es en el norte, precisamente también porque se están presentando algunas cifras que, si bien es cierto, son leves todavía, pero que ya marcan una cierta tendencia de crecimiento de contagios en Piura, en Tumbes, en Lambayeque, La Libertad, ¿no? Y a nivel nacional también un leve repunte. Entonces, ¿qué está pasando allí? En esas zonas, ¿ahí tenemos problemas de vacunación, doctor Cuba? ¿O tenemos problemas, por ejemplo, de cumplimiento de protocolos de la misma población? Mire, en realidad es todo junto a lo que usted ha dicho. Hay cinco problemas que debe atacar el gobierno directamente. Uno, debe avanzar en la vacunación de las comunidades nativas suboriginarias. Dos, las comunidades altoandinas. Tres, las comunidades dispersas. Cuarto, las poblaciones renuentes a vacunarse en las grandes ciudades, que todavía es un bolsón importante. Y quinto, que la población no abandone las medidas de prevención que debe tener. Y esto se resuelve de modo inverso a como lo he señalado. Es imposible poder hacer que la población deje de ser renuente si no realizas lo que se llama el enfoque comunitario. Si no logras que la propia población, los vecinos de las cuadras, de las calles, los vecinos de las comunidades, se estén totalmente involucrados en la vacunación y hagan lo que se llama una especie de opinión pública social ahí en la zona, para que aquellos que no se quieran vacunar, la propia comunidad los pueda impulsarla a hacerlo. Y esto pasa no solamente en las ciudades grandes, como Lima y Callao, que todavía hay renuentes, que es importante el trabajo comunitario, más que las sanciones, que el compulsivo, que si no te vacunas no entras a espacios cerrados, etcétera. Ahí lo que debe ocurrir es dos conceptos. Primero, el conocimiento preciso de la nueva tecnología de la vacuna y las bondades de la vacuna, y segundo, la aceptación de la propia población. ¿Para qué? Para que participe activamente en la vacunación, haya una participación activa de la población. Pero esto se realiza en Lima, lo mismo va a ocurrir en las comunidades nativas originarias, con los famosos enlaces, con los APUS, en las comunidades altoandinas, en las poblaciones dispersas. Ese es el mecanismo. El mecanismo es mucho más trabajo en el primer nivel de atención con enfoque comunitario. Interesante lo que usted dice. ¿Sabe por qué, doctor Cuba? Porque eso ya ha tenido experiencias favorables, ha tenido resultados favorables cuando funciona el primer nivel de atención. Pero ¿qué pasa en el Perú? Vayamos a la realidad. No funciona el primer nivel. Usted puso hace unos instantes, citó la triple frontera, por ejemplo, ¿no? En la zona de selva, ¿no? Allí están totalmente desguarnecidos, no hay nada. Entonces, por más esfuerzo que se traten de hacer, definitivamente vamos a encontrarnos día a día con eso. Y Carlos le planteaba justamente esa preocupación, ¿no? ¿Qué hacemos, no? Si las autoridades no se preocupan
o no le toman atención, o en su plan no está justamente el primer nivel. ¿Por qué? Porque reditúa más el tema de las vacunas, la vacunación, millones tras millones, millones tras millones, y el primer nivel totalmente descuidado. Ahora, yo complementaría algo más, doctor Cuba, y quería hacerle también una pregunta en la línea que plantea José. Si tenemos todo ese problema que usted describe, por ejemplo, el carnet de vacunación, ¿es una buena solución? Miren, son soluciones compulsivas ante el fracaso del trabajo comunitario y del enfoque comunitario en el primer nivel de atención. O sea, es por no haber hecho bien su tarea y por no hacer su tarea. Además, esos resultados no van a ser buenos, porque hay que tomar en cuenta que en el Perú el 80% de la población vive en la informalidad. Esos carnets van a ser, esas exigencias obligatorias van a ser solamente la norma, eso no va a ser la realidad. Imagínese usted un chofer que tenga que pagar dinero para poderse hacerse las pruebas moleculares, para el transporte público, 150 soles, 300 soles. ¿Usted cree que eso va a ser permanente en el tiempo? ¿Usted cree que los trabajadores informales van a hacerlo? O sea, eso está bien para el discurso, eso está bien para la norma, pero en realidad ni siquiera va a haber personas, funcionarios que fiscalicen el cumplimiento de esas prohibiciones. Siempre el mejor método es aquel método del convencimiento, la aceptación y la participación de la sociedad en su conjunto. Pero eso, imagínese usted la frontera. Yo he estado, por ejemplo, hace 2 semanas o 3 semanas en Iquitos. ¿Qué he observado ahí? Primero, un ruido como mosca por la gran cantidad de motos que hay en la zona. Ahí no hay silencio. Segundo, enorme contaminación ambiental por las motos. Tercero, más del 50% de las motos no tienen ni siquiera placa de rodaje. Cuarto, la gente camina por la calle sin mascarilla. Entra usted a las tiendas comerciales, las grandes tiendas que son aquí en Lima como Tip Top, Saga, etcétera, la gente está sin mascarillas. La gente camina por la calle sin mascarilla. Va uno a los mercados, la gente sin mascarilla. O si la tienen la mascarilla, la tienen debajo de la barbilla. Entonces, esa informalidad no se resuelve con una norma, porque si no cumplen la norma de tener placa de las motos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué creen que van a cumplir la norma de tener ese carnet para entrar a los espacios abiertos, a los espacios cerrados? Creo que la única alternativa que haya para esto es mucho más trabajo con las propias comunidades. No hay forma de evadir el gasto en el primer nivel de atención. Ahora, siempre va a ser importante también que el gobierno dé muestras de cumplimiento de las normas. Por ejemplo, en el Perú se dio una ley que señala que la vacuna contra el COVID-19 es voluntaria, libre, ¿no? Y gratuita. Muy bien, si esto es así, entonces no puede servir de condicionamiento para algo, salvo que se cambie la ley, que haya un debate, no con un decreto supremo o con una resolución ministerial. Pero al margen de eso, el resultado que se pueda obtener por esa vía, dadas las condiciones de nuestro país, no es el que se espera, no es la solución, no va a ser. Es probable que cumplan la norma, lo que siempre cumplen, la actividad formal, las empresas formales, los transportistas formales y las actividades formales que tiene el país. Creo que no se dan cuenta a veces que el Perú está lleno de normas. Por ejemplo, voy a poner una norma. Este año, a fines de abril, se dio la ley de lucha contra el cáncer de pulmón y se declara que era importantísimo mayor recurso para el cáncer de pulmón, que es el último de los cánceres en presupuesto para esa enfermedad. Muy bien. En el presupuesto del año 2022
se ha reducido el presupuesto para el cáncer en 62 millones de soles. Conclusión, está la norma, pero finalmente no se cumple la norma e incluso se le quita presupuesto al cáncer en el país cuando sabemos que es una enfermedad que requiere mayor presupuesto. Ahora, igual ha pasado, y le pongo el último ejemplo, en la tuberculosis y el VIH. Se le ha reducido el 50% del presupuesto para el cáncer, para la tuberculosis y el VIH, cuando el Perú es campeón en tuberculosis. Tenemos más de 32.000 enfermos al año de tuberculosis, y es más, según datos, llegaremos hasta 37.000, aunque por la pandemia no se les ha buscado activamente a los pacientes con tuberculosis en sus casas, y por lo tanto la cifra pueda aparecer menor en las estadísticas el año, pero no es porque no haya tuberculosos, sino que no los han buscado. Entonces, si uno ve ese desajuste entre la norma y la realidad, menos pues se va a cumplir ahora con el tema de la pandemia, con el tema de este carnet obligatorio, etcétera. Estos son aspectos que posiblemente contribuyan en modo marginal, pero no van a ser la esencia ni el núcleo central de la lucha contra la pandemia, contra el COVID-19. Y como se alega, por ejemplo, para los que se oponen a aportar un carnet que obligue, evidentemente, que es una especie de un pase, de un salvoconducto para acceder a determinados espacios, ¿no? Sobre todo cerrados, centros comerciales y este tipo de establecimientos. Se dice que es violatorio, que atenta contra los derechos de las personas, y que en realidad hay un debate, una polémica sobre ese tema. Y además hay el otro aspecto. A ver, ¿usted cómo lo ve, doctor Cuba? Hemos visto las cifras de nuestra economía, que ha crecido en informalidad. Estamos casi en el 75% de una economía informal. ¿En esas condiciones podemos aplicar esto? Eso lo explico. En primer término, ningún derecho humano es obviamente absoluto. Todos los derechos humanos tienen algunas limitaciones según las circunstancias que ocurran. Sin embargo, cuando se afecta algún derecho, tiene que haber una ponderación, debe haber un test de qué derecho, por qué motivo se va a vulnerar ese derecho. Y el principal concepto es si la vulneración que yo voy a hacer de ese derecho es el idóneo para resolver el problema que yo quiero resolver. Y ahí viene la primera objeción que se hace. ¿Es idónea la obligatoriedad de la vacuna con el carnet de vacunación para resolver el tema de la vacunación y la pandemia en el país? Esa es la pregunta. Y yo creo que la exploración que ha debido hacer el Ministerio de Salud debió irse por otras áreas. Y uno de ellos es el fortalecimiento del primer nivel de atención con enfoque comunitario. Mi estimado, sí, sigue, por favor. Y además quisiera expresar que la parte constitucional del tema quizás dé para un estudio de juristas de mayor envergadura. Sin embargo, era obligación que cuando se dé un decreto supremo sobre ese tema, debió tener una exposición de motivos donde explique el test de proporcionalidad, si es idóneo, es necesario, y si lo que se afecta pues realmente va a contribuir con la lucha contra la enfermedad o contra el COVID-19. Y eso es una falencia que tiene este decreto supremo. Sin embargo, como le explico, por la informalidad que tiene el país, esa obligatoriedad va a ser marginal en la lucha contra la pandemia, porque el tema de fondo sigue siendo la propia participación de los ciudadanos, debido a que nuestro país es un país informal. Muy bien, mi estimado doctor Cuba, como siempre, le agradezco la amabilidad de compartir este diálogo sabatino con RCR. Buen día, muy amable, buen fin de semana.